Uno va por la calle y se los topa en la pista. Vean, atrás viene un camión. Estamos parados en medio de la autopista y aquí van los elefantes, van de vuelta a la casa. Ya terminaron la jornada de trabajo de hoy. Todo esto está lleno de elefantes. Por allá hay más elefantes, todavía tienen los asientos encima, tienen la trompa roja. Me encuentro en una provincia de India llamada Assam, donde resulta que es totalmente normal trabajar con elefantes. Los usan para jalar troncos, para patrullar, para hacer safaris, les montan gente encima para hacer turismo. Se pueden encontrar en las calles, se pueden encontrar amarrados, están por todas partes. Curiosamente, este lugar es conocido por tener el Parque Nacional Kaziranga, el lugar con más rinocerontes de un solo cuerno en el mundo, que tiene una de las poblaciones de búfalos salvajes más grandes del mundo, donde hay tigres de Bengala, elefantes salvajes, un lugar dedicado a la conservación, muy importante para el planeta. Pero aquí mismo se encuentra todo esto que estamos a punto de ver. Tienen que entender que lo que les voy a mostrar es una realidad muy compleja. Esto no se trata de señalar directa e individualmente a las personas que nos van a mostrar lo que nos van a mostrar, sino que esto es parte de todo un sistema, de una tradición milenaria de creencias. Tienen que verlo de esa manera. Para venir aquí, obviamente tengo que hacerme el turista, súper impresionado con los elefantes, que los quiero tocar y demás, para poder llegar a donde los tienen. Vean esto, es surreal. Estos elefantes están encadenados por aquí, por allá hay un elefante con los colmillos, por allá hay otro elefante. Este señor que va al frente es el mahut de estos elefantes. Así es como se le llama a la persona que los entrena, que se vuelve como el amo. Realmente esa sería la mejor traducción. Él es el amo de estos elefantes, porque más adelante les voy a contar el proceso. Pero los elefantes no obedecen porque estén entrenados, obedecen por miedo. Es algo bastante fuerte. Yo me imagino que nos está llevando a buscar un elefante manso, el elefante más manso que tenga, para que lo podamos tocar, que fue lo que le dijimos. Esto no es que esté oculto ni mucho menos, esto es algo totalmente normal aquí, total y absolutamente normal. Simplemente que es raro que alguien quiera venir con una cámara a grabarlo. El elefante obedece solo a las palabras de él. Wow. Wow. Tiene una cadena. Lo está soltando. Y ya lo liberó. Es masivo tener este animal al frente. Dios. A simple vista, tener este animal al frente puede parecer impresionante. Y en parte lo es. Pero el trasfondo es muy fuerte. Estos elefantes los utilizan aquí en esta zona en específico, principalmente para el turismo. A estos elefantes les ponen unas sillas en el lomo. Va con el dueño y va el turista haciendo un safari. Entonces el elefante los lleva, se mete al parque. Y como les digo, esta es la parte que no logro entender. El parque se dedica a la conservación, sin embargo está totalmente permitido entrar al parque en elefante. Y también he visto que los usan para mover troncos, he visto a gente transportándose en la calle en elefante y quién sabe para qué otras cosas más. He escuchado que incluso los rangers usan los elefantes para moverse por todo el parque, vigilando que no vengan cazadores. En este parque de hecho hay hasta una ley que permite dispararle a quemarropa a los cazadores con tal de proteger la vida silvestre. Entonces ellos van patrullando en elefante. Un dato súper interesante de este animal, ya que lo tengo aquí, es que en la trompa, que es lo que les permite la vida, de hecho si una abejita les picara la trompa, podrían morir. Si una avispa les pica la trompa y se les hincha, podría morir, porque esta trompa es la vida de ellos. Vean, es lo que usan para cubrirse de barro. Él se está cubriendo porque como está lloviendo y se le lavó el barro que tenía, lo atacan los mosquitos. Entonces él agarra barro, se cubre con la trompa, usa la trompa para tomar agua, para comer, para agarrar cosas, para quebrar cosas. Tiene 40,000 músculos, si no me equivoco, en esta trompa. ¡Wow! Esto es como una lambrina, el pelo de la cola. Todo lo que él dice son órdenes. Probablemente le ordenó que se quede quieta. Las hembras de los elefantes asiáticos no tienen colmillos, solo los machos tienen los colmillos. Vean que ella no tiene. Se comen el vástago de plátano. Banana.
No solo comen la fruta, sino que vean cómo usan la pata y la trompa para desbaratar el vástago y comer. They like to eat in middle part from the banana tree. Y no se comen lo de afuera, se comen la parte tiernita de adentro. Imagínense la fuerza, la presión que puede ejercer este animal con esa trompa. De hecho, que con elefantes fue como construyeron el Taj Mahal, la maravilla del mundo que hay aquí en India. Todo el material fue jalado con cientos o miles de elefantes, porque ellos pueden jalar cientos de kilos sin problemas. Son animales demasiado fuertes. Vean, la está poniendo a saludar. Salam. Ese es el saludo. Ellos aprenden a hacer un montón de cosas, incluso en los circos les enseñan a hacer cosas sorprendentes, pero el proceso es duro. Vean cómo ella misma rompe el barro que se va a echar encima. Seguro la están picando los mosquitos o la están molestando mucho. Vean cómo usa la pata, todo el peso para romper la tierra. La toma con la trompita y se la tira encima. Algo muy duro es que estos elefantes domésticos pasan gran parte de su vida amarrados así. Ni siquiera se pueden mover, se podría decir. No se pueden mover de ahí, simplemente pueden existir, estar ahí de pie. Cuando en la naturaleza son animales que caminan hasta 50 kilómetros diarios, nunca se detienen. Estos animales pueden comer unos 100 kilogramos de comida. Ok, que no me acerque a este elefante porque podría ser peligroso. Ellos pueden comer unos 100 kilos de comida por día y a ellos los alimentan principalmente con matas de banano. Hay una aldea aquí alrededor que vende las matas de banano. Entonces me cuenta que todos los días en la mañana tienen que ir y conseguir, imagínense, 500 kilos, 600 kilos para alimentar 6 elefantes. Si ustedes ven la trompa de este elefante al frente tiene una mancha roja como la que usan ellos en los rituales religiosos. Probablemente han hecho alguna procesión o algún ritual religioso con esta elefante. Este es solo un pequeño lugar del pueblo que tiene sus 10 elefantes, pero así hay decenas de lugares. Pueden haber cientos de elefantes dedicados al trabajo y en todo India, no me imagino, tienen que haber miles. Todo esto, por supuesto, tiene un contexto histórico. Históricamente, desde miles de años, sobre todo en estas partes de Asia, de India, los elefantes los usaban reyes, los usaban ejércitos para ir a la guerra. Eran como tanques en aquel entonces. Además, sobre todo en estas zonas que son de selvas tan densas, los usaban para poder adentrarse en la selva, a sacar troncos, a trabajar con madera, pero también para cazar. Los reyes montaban los elefantes para poder abrir paso en la selva e ir a cazar. Pueden creerlo, usar esta majestuosidad de animal para ir a cazar otros elefantes, para ir a cazar tigres, para ir a cazar rinocerontes. Y además, milenariamente también se ha usado en tradiciones religiosas. Recuerden que aquí en India hay millones de dioses. Uno de ellos y de los más importantes es Ganesha. Entonces el elefante se relaciona con Ganesha, así como el mono se relaciona con Hanuman y con otros dioses. Este se relaciona con Ganesha. Entonces en ciertas procesiones los visten de oro, les ponen dioses en el lomo, les ponen flores, colores, todo tipo de cosas. Incluso lo han entrenado animales en ciertos templos, han entrenado elefantes para que con la trompa le den bendiciones a la gente y la gente recibe la bendición del elefante. No les puedo describir lo que es tener esta majestuosidad de animal aquí a la par mía. Qué locura, amigos. Para entender el proceso que atraviesan estos elefantes para atender las órdenes de su amo, es importante que entendamos cómo viven ellos en libertad, que de hecho los acabo de ver aquí mismo en Kaziranga. Grabamos un video espectacular en este parque. Estamos todavía a la orilla del parque. Los elefantes caminan muchísimos kilómetros todos los días y viven en manadas. Son seres muy sociables. A ellos los guía la matriarca. Es normalmente la hembra más vieja de toda la manada, es la que tiene más experiencia, porque ellos tienen una de las mejores memorias del reino animal. Recuerdan elefantes, ellos se reconocen a sí mismos en un espejo, recuerdan dónde había agua, recuerdan los caminos y además, al ser tan grandes y tan fuertes, son los que abren caminos
camino en la selva para otros animales. Crean caminos, van cambiando el entorno. Y los bebés siempre están protegidos por la manada. Incluso aunque la madre esté comiendo o aunque la madre esté haciendo otra cosa, las otras hembras, las tías, las hermanas, todas cuidan a los bebés. Ahora, ¿cómo funciona el proceso para hacer un elefante doméstico? Primero, todos los elefantes que ustedes vieron, esos elefantes probablemente no fueron tomados de la naturaleza. Pertenecen a generaciones. Como les digo, esto es algo milenario. Es una tradición que tiene miles de años. Entonces probablemente vienen de otros elefantes domésticos. Ellos van reproduciéndolos. Para lograr que este animal salvaje obedezca órdenes, ellos toman el bebé desde que el elefante está pequeñito y le hacen un proceso que se le conoce como the crush o la ruptura, sería la traducción. Lo primero que hacen es separarlo de la madre y encerrarlo en una cajita muy pequeña donde no tiene movilidad, no puede moverse para ninguna parte. Esto los empieza a afectar de diferentes maneras porque ellos nacen en su genética, tienen que caminar todos los días kilómetros y vivir en manada. Entonces, al separarlos y estar en un espacio donde no se pueden mover, empiezan a sufrir ansiedad y depresión. Luego les quitan el agua, les quitan la comida, les gritan y los golpean a diario con un único objetivo, que es lograr romperles la voluntad. El elefante, la forma en la que él obedece es porque él asocia que obedecer es igual a dejar de sufrir. Entonces no es que a él lo entrenan y que ya él sabe cómo hacer las cosas y las hace solo, no, sino que él asocia que si hace lo que le piden ya no va a sufrir. Entonces es un control por miedo. El principal uso que se le da a los elefantes, al menos aquí en esta zona, es para safaris turísticos, pero me di cuenta que no se lo ofrecen a los extranjeros. Hay muchísimo turismo interno de indios conociendo su país, conociendo India, y son principalmente ellos los que montan los elefantes para hacer safaris. Yo me vine a dar cuenta de esto cuando estaba en el parque, de hecho está grabado en el video, y de pronto el guía me dice que uno de los elefantes que estábamos viendo era doméstico, que no era un elefante salvaje del parque. Me dijo como, ese es doméstico. Y luego más adelante me encontré a alguien montando un elefante dentro del parque nacional, donde le pasaban todos los carros a los lados. Vi una escena súper triste, súper impactante de un elefante que tenía las dos patas encadenadas y a como pudo esquivó varios carros y se fue caminando así con las dos patas encadenadas. Entonces a raíz de eso fue que investigué un poco, empecé a preguntar estos días que he estado por aquí y que me encontré con este tema que, como les digo, es súper complejo. Yo no tengo toda la información, es una realidad muy difícil que les estoy mostrando. Aquí es totalmente normal ir a la orilla de la calle y encontrarse un elefante y él es el dueño del elefante. Vean, toda la gente para, le dan bananos. Namaste. Namaste. Es increíble. The name? Mem. You can touch it. He's the owner. Me está diciendo que puedo tocarlo. He's the mahout. Ay, la señora está enojada porque se va a hacer una foto. He is the mahout. Yeah, he's the mahout. Él es el dueño. You can touch it, you can hug it. To be the mahout, he have to take it since he's a baby, right? Yeah. From the baby. Para ser el mahout, el dueño de un elefante, tiene que tenerlo desde que está bebé. ¡Wow! Amigos, la del carro está con miedo. La del carro está con miedo de que el elefante se le vaya encima. He have 40 elephants. On here. Wow. The whole areas. The whole area. These are all safari elephants. Safari elephants. Vean los elefantes jalando vástagos de plátano. Se usan para trabajar. Namaste. You call her and we are going there. Uy, vean vean los colmillos de este elefante. Mi amigo me está diciendo que me acerque. Uy, aquí viene este otro. ¿Ok? No problem. Okay. Dice que tenía mucho tiempo sin verla y que ahora que lo vio, ella está llorando. Y es verdad. Sí, es verdad, tiene lágrimas en los ojos. Los elefantes pueden recordar a alguien hasta 20 años después, me parece. They have a very good memory, right?
They remember someone after years. Long time. They have very good memory. Here also one organization. Okay. They every year in winter time when the park open, that time also they call these elephants to work here. Okay. When the park open, they come to work. Come to work, and when the park is going close, after that again they are going to own house. Really? So how many months a year they work? 7 months. 7 months a year. And then they are just Yeah, free. Free. Or if the owner they have different work, then used for those work. So it's an organization. Organization. So everything is regulated Yeah. by the government. That organization only for the here, only for here. Only here. Here to take care of the safaris and the elephants or whatever. Okay. This is the male elephant. I mean domestic elephant. And the wild male elephant also when come out, then the male. Vean como con las palabras le dan las instrucciones para que se agache para poderle poner medicina en las heridas que tiene. Dicen que este es un macho doméstico y que como no hay barreras, como no hay nada que divida donde están los domésticos y donde están los salvajes, que salen los elefantes salvajes y se pueden pelear con los domésticos que ellos tienen. Entonces que este estuvo peleando con un elefante salvaje y por eso tienen que curarlo. Vean cómo está el dueño poniéndole medicina en todas partes. En este tema hay dos bandos. Hay quienes lo apoyan, hay quienes dicen que esto es una fuente de empleo que genera ingresos para las personas, para la zona, que forma parte de la cultura, de las tradiciones religiosas, que es algo milenario que viene desde los reyes que habían aquí en India, que incluso los elefantes se usan para conservar otros elefantes porque los rangers andan patrullando y vigilando que no vayan cazadores montados en elefante. Y está la otra parte que lo condena. A pesar de que no esté comprobado que montar un elefante les dañe la columna, hay veterinarios que aseguran que con los años de estar montando un elefante, de ponerle una silla encima, de todo un aparato, la columna del elefante puede llegar a sufrir problemas, que no es un animal con la anatomía para cargar cosas en la espalda, que además el uso de estos asientos durante años les genera llagas, heridas y por supuesto están en contra de todo este proceso de ruptura en que separan al bebé de la madre y agarran un animal salvaje y lo someten, como les conté ya todo el proceso, que no les dan comida, no les dan agua, los golpean para romperles la voluntad. Tuve que parar la grabación. No, Josefo, tuve que parar la grabación porque me estaba tomando un chocolate aquí tranquilo mientras grababa y llegó este perro, anda viendo que se levanta. No haga loco, no, váyase. No, hombre, más bien se enoja si lo echo. ¡Josefo! ¡Shh! Perro, tengo que guardar todo lo que sea alimento. Déjeme trabajar, José. ¡No! A la verga. Váyase. No se puede tratar con ellos. Voy a tener que pedir ayuda. En vez de irse, llamó a otro. Y llamó a otro más grande. ¿Será ese el alfa de la manada? Ese está bien grande. Están los dos aquí esperando a ver qué. A ver si les voy a dar algo o qué. El Parque Nacional tiene sus propios elefantes para patrullaje. Estos elefantes que ustedes están viendo son de los rangers, de los que se encargan de cuidar que no vengan cazadores. Ellos tienen orden directa de disparar a quien se meta aquí sin permiso y patrullan montados en los elefantes. Y si ustedes notan que algunos elefantes van como brincando con las dos patas del frente, es porque las dos patas del frente las andan encadenadas. Antes pude ver en la entrada un elefante con las patas encadenadas y por eso sé que esos también las tienen que tener encadenadas, probablemente para que no se puedan ir muy lejos, para que estén cerca para cuando los necesiten. Pero es lo que les digo, incluso el Parque Nacional tiene sus propios elefantes para utilizarlos. Así que como les dije, yo esto recién me lo encontré así de frente y simplemente decidí grabar esta realidad que pasa aquí y mostrárselas. No tengo el suficiente conocimiento para juzgar o para dictar algo, pero sí hay una realidad que es innegable. Estos animales pasan encadenados, no tienen espacio, va en contra de su naturaleza y son animales salvajes, aparte del proceso que es muy doloroso para un bebé elefante, imagínense. Y lo más triste es que hoy en día esto existe principalmente por el turismo.
ya realmente no se usan para construir casas y edificios y ciudades como se hacía en el pasado para ir a la guerra. Hoy en día existe principalmente por el turismo y lo podemos ver que ya hemos estado ahí en Tailandia, que están estos santuarios que muchas veces no son realmente santuarios, que se montan los elefantes, que hay circos de elefantes donde los ponen a pintar y a hacer acrobacias y cosas, e incluso aquí el uso en realidad es para los safaris, para que la gente se monte en elefante, viva una experiencia increíble montado en el elefante, viendo otros animales, pero al elefante le tocó pasar un proceso que él nunca en su vida hubiera pasado por él mismo, lo obligaron. Así que esta es la realidad de la provincia que trabaja con elefantes en India. Y no solo hay elefantes en esta provincia, según estuve leyendo, se estima que en el planeta hay unos 16,000 elefantes en cautiverio, muchos de ellos dedicados al trabajo, y solo en India hay unos 3,500, y en muchas zonas se utilizan también para rituales religiosos. Entonces esto no solo pasa aquí, quizás aquí es el lugar donde es más evidente. Finalmente aquí se acaba el impactante video de hoy. Cuéntenme a ustedes por ahí abajo qué les parece todo este tema, qué les parece todo lo que vimos. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó, y nos vemos en el próximo video.